Muy bien, hablemos de los rostros del régimen castrista que han aparecido en el juicio por la deuda externa en Londres, y también hagamos un poco de historia, ¿no? Cuando se habla de la deuda, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y nos ayuda Sergio Comas, que es experto en temas cubanos. Sergio, buenas noches, Cabo. Gracias por la invitación. A ver, un poco, hoy hay una noticia muy curiosa de un grupo de estudiantes de Harvard que están pidiendo que uno de estos rostros que ha aparecido, en este caso femenino, en Londres, que parece que pasó unos cursos allí, pues que se le destituya el título, etcétera. Lo que me llama a mí la atención es cómo están colocados en los mejores bufetes, estudiando en las mejores universidades, representantes del régimen. ¿Cómo funciona esto? Lo han hecho siempre, sobre todo personas verificadas, como ella es la hija de Rodolfo Ábalos, uno de los abogados que ha sido no solamente profesor de la Universidad de La Habana y un especialista en Derecho Mercantil Internacional, sino que es uno de los fundadores de los bufetes especializados que Cuba presenta como bufetes independientes para asesorar a extranjeros en moneda dura. Esa es la hija de él, que vive en España y está domiciliada allí, trabaja directamente con el gran bufete Uría Mercantil de Madrid, que está presente en el proceso. No sé si tiene personería, si tiene autorización para intervenir directamente, porque Cuba se buscó abogados ingleses, sobre todo ahora tiene una abogada allí que ha presentado un ridículo argumento de que en uno de los momentos en que el fondo llamado por ellos buitre, que es un fondo de inversión CRF, se acercó a Cuba en el 2018 para renegociar la deuda, había pasado el huracán Irma y que Cuba no estaba en condiciones, un país devastado, de negociar. Esos son los argumentos vacíos que se están presentando, a pesar de que eso que tú dices de que colocan a la gente en las universidades y todo. Lo que pasa es que los fundamentos jurídicos son muy débiles. Sin embargo, Cuba ha logrado algo que ojo, que es que CRF, este fondo considerado buitre, ha reconocido que ellos compraron la deuda cubana con el único objetivo de llevarla a juicio. ¿Qué pasa? Que yo leí que en Nueva York, que por ejemplo que es donde se dirimió la deuda de Argentina, eso está prohibido. Si tú no, está prohibido comprar una deuda con el objetivo tácito de llevarte a juicio. Yo no sé en Londres. Entonces, si el juicio fuera en Nueva York, ya lo habría ganado Cuba. Bueno, pero en ese punto que tú acabas de tocar, que es muy interesante, que es el ánimo con el cual se compra la deuda, como tal, CRF, el fondo como tal, que yo le llamo Cuba, Raúl y Fidel, yo le digo, porque tú sabes por qué se llama CRF, porque originalmente se llama Cuban Recuperation Fund, era el Fondo de Recuperación de Cuba, porque era muy difícil negociar con Cuba. Esta gente tiene pruebas cantidades de los acercamientos, de las cartas. De hecho, estuvieron presentando en la Cuba proposiciones desde el 2015, que se negoció la deuda con el Club de París. Esta gente han tratado de acercarse al gobierno cubano, al punto de que una vez presentada la demanda y activada en el 2020, en el 21 le envían una carta, y esto es una carta parafraseada por los especialistas de Bloomberg, que se especializan en finanzas internacionales, donde le proponían a Díaz-Canel, si de verdad tenía esa autoridad, renegociar, borrar la deuda y presentarla como una cartera de inversiones a Cuba, lo cual no fue contestado nunca. Así que el ánimo de conciliación siempre estuvo presente. A ver, ¿cómo se ha llegado a este punto? Empecemos. 1959, ¿cuál era la situación de Cuba? Es que el llamado gobierno revolucionario llega Cuba, el gobierno, los gobiernos precedentes, no es el de Batista, los gobiernos precedentes cubanos tenían una deuda de unos 52 millones, sin embargo el superávit, las reservas internacionales de Cuba eran de más de 500 millones, eso se pagaba fácilmente. Ese fue el primer plumazo que dio Fidel Castro para deshacerse Fidel dijo, de deuda. No pago la deuda de los gobiernos corruptos anteriores. No, y de hecho tú recordarás que salieron dos grandes mentiras. Una es que Batista se llevó una maleta todos los millones de dólares y que dejó vacío el Tesoro Nacional. Y la otra es la mentira de Bohemia de que hubo 20.000 muertes en la guerra, lo cual nunca se pudo comprobar. Sí, bueno, eso era, como decía Montaner, incluyendo infartos. No, seguimos. A ver, en el año 60, ¿qué ocurre con las expropiaciones? Se hacen las expropiaciones por más de 2.000 millones de dólares, no solamente de las compañías norteamericanas, sino de todos los hacendados y los propietarios cubanos que tuvieron que irse del país.
es una deuda gigantesca sin compensación. Eso es lo que ocurre ya en la década del 60. Pero, por ejemplo, cuando en México nacionalizaron el petróleo, recogieron incluso simbólicamente dinero a la población para pagar y compensar a los expropiados. En Cuba no se pagó. En Cuba no hubo esa compensación. ¿No? De hecho, hay la argucia en algunos libros que estudian los orígenes de lo que ellos llaman el bloqueo, que es el embargo comercial. Dicen que la cuota azucarera cubana, que había sido cancelada por el gobierno americano, era lo que a futuro tenía Cuba para pagar esas deudas. Es un argumento no vinculante que utilizan mucho y es de tipo más bien político. Porque en realidad eso es porque le habían vendido el azúcar a la Unión Soviética. Por eso fue lo que ocurrió. Por eso fue lo de... Y además, la izquierda cubana venía desde del año 14 aproximadamente diciendo una estupidez de que la cuota azucarera de Estados Unidos, que Estados Unidos le compraba, y aquí se quejaban los azucareros norteamericanos, a un precio estable, subiera o bajara una cantidad específica anual de la zafra azucarera. Eso era una garantía tremenda, ¿no? Decían que eso era una forma de neoexplotación y aquello, ¿te acuerdas que decían que nos compraban el azúcar barato y nos vendían los caramelos caros? Así y toda esa... Entonces, la revolución renunció a eso de alguna manera con ahora, todas las tú que estás siguiendo, ¿no?, como que el track de cómo hemos llegado a estos días, ya pasamos la década del 60, en la década del 70, precisamente en el año 74, Cuba adquiere con Argentina una deuda gigantesca y los argentinos le permiten cerrar 1.278 millones de dólares a Cuba, que los que tengan más de 50 años recordarán que llegan aquellos Fiat 125 a La Habana, los Renault, los Ford Falcon, los Chevy. Ahora que dices Chevy, fíjate qué interesante, muchas son marcas norteamericanas. ¿Cómo se logró eso? Argentina intercedió con los Estados Unidos para que sus filiales en Argentina que producían automóviles norteamericanos permitieran esa venta. Esa venta se hizo en el periodo de Ford, de Gerald Ford. Recuerda que en el 74 el presidente era Nixon, pero viene Watergate y Ford asume y permite esta transacción. Ajá, y ahí estamos hablando de 1.278 millones de dólares de deuda con Argentina, algunas han sido canceladas. ¿Qué pasa en el 91? En el año 91, Cuba decreta la extinción de la deuda con la extinta Unión Soviética. La Unión Soviética... El Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era el promovido pero capitaneados por Rusia, básicamente Fidel de un plumazo desconoce los compromisos del CAME y en esos momentos se está produciendo en el 91 también, el 8 de diciembre, la disolución formal a nivel mundial de la Unión Soviética y de todas maneras más tarde Fidel, que no quiere pagarle a Yeltsin, ha tenido que cuadrar, como se dice, con Putin, que le condonó buena parte, se persona como la Federación Rusa como la que se subroga en lugar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esa deuda tuvo que ser reconocida después. Fíjate qué interesante caso. Ahora, llega esa década creo que es ya en el 90 que Fidel empieza a decir la deuda es impagable. Fidel empieza a hacer los préstamos estos que se piden en Europa en moneda, en marco alemán, que ya no existe la moneda como tal, y que son miles de millones de dólares. Fidel le suelta la campaña famosa aquella en 1985 de que la deuda externa es impagable. Hace una serie de foros, publica una serie de libros con editoriales de Cuba y lanza la idea precisamente que no va a pagar. Eso ocurre en la década del 80. En esa década del 80 es cuando empiezan los fondos como el Club de París a asociarse y decir, esta gente no pagan, tenemos que hacer una negociación. Se asocian los países principales que forman el Club de París y logran con los años y la insistencia que en la etapa en que Raúl Castro asume el poder, en el 2015, se hace una reestructuración de la deuda. Ahora, esta investigación que tú has hecho, esta recopilación histórica tan importante, lo que me asombra es que en todos estos años Cuba no ha enfrentado en los tribunales el tema de la deuda. Y esa es la importancia de este juicio. Si tú oyes la radio local, a mí me apena a veces, algunos compatriotas creen que es que Cuba ha pedido un dinero prestado y que no lo quiere pagar. Y por eso hemos tratado de explicarle al público el trayecto histórico que ha tenido Cuba como no pagador de deudas y la forma en que han endeudado el país, porque mucho dinero ha entrado que se ha utilizado con fines políticos en América Latina, sobre todo en temas de subversión, de pagar campañas políticas a gobiernos izquierdistas. Y este juicio, parece que alguien en el gobierno cubano se ha enfriado su cabeza y ha dicho, espérate, tenemos que ir a este juicio. Tenemos que ir a este juicio porque si no contesta... Porque es el primer juicio contra Cuba en este sentido.
Efectivamente. Y el Interesante, lunes, ¿no? Sí, el lunes se va, la jueza se va a Eso es un pronunciar. dato que tú sacas Sí, que la verdad que nadie ha dicho. sobre la validez de la deuda. La jueza se va a pronunciar este lunes, es muy importante el lunes ver esa vista. De hecho, hay un segundo piso donde he puesto una pantalla y algunos cubanos se han colado allí, cubanos que viven en Londres y han visto algunas cosas. Les ha asombrado, sobre todo, lo he visto en YouTube, una muchacha que dice que ella conoce muy bien el carácter inglés y que la jueza hace muchas muecas con la cara y entorna los ojos por las mentiras que meten los cubanos. Por ejemplo, no se puede creer que el presidente del Banco de Cuba haya recibido una coima para firmar esos documentos. No, y no hay ninguna prueba de esa coima. De ninguna manera. No, de hecho, no hay una transacción, no tiene... Está el juicio andando y el presidente del fondo... Porque aquí en un juicio no puede salir con que tenía el dinero abajo de la cama. Para ¿no? nada. Eso ya es una cosa muy ridícula. Se decía ¿no? que el juicio está andando y CNN conversa con el presidente del fondo y él le dice que aún con el juicio ellos esperan que en algún momento puedan negociar con Cuba. Lo que demuestra que se cae el ánimo de lucrar con la deuda, se cae inmediatamente en la voluntad que tiene el fondo de negociar con Cuba. Ajá, bueno, lo que pasa es, y la aclaración definitiva es, si Cuba no paga, no enfrenta, porque aquí recordemos que hubo invasiones, Francia invadió Túnez por una deuda, algunos países de África, etcétera. No enfrenta ninguno de esos problemas, simplemente que no le prestan más. O sea, lo que quiere Cuba es no pagar, pero que le sigan prestando. Ahora, igual que Argentina. Cao, algunas personas porque tú el ánimo político se sobrepone siempre en el tema cubano y la gente con ganas dice, no, que si no pagan, que les embarguen todo. No es tan fácil. Una de las razones por las que Cuba ha contestado esta demanda es porque si fuera negativa, si fuera adverso el fallo de la jueza, ellos lo pueden apelar y esto puede tomar años. En años tú te sientas, te recompones y puedes llegar a ciertos acuerdos. Lo que hacen generalmente los tribunales, no sé los internacionales, los nacionales, aquí los locales, en esos casos es intentar que las partes se pongan y se hace una mediación. De acuerdo. Muchísimas gracias por la colaboración. A la vuelta, pues vamos a hablar de los nominados.